Nuestro siguiente programa es Puntos de Encuentro. Buenas noches, soy Jorge Erdmann y esto es Puntos de Encuentro. Usted va a estar viendo este programa el miércoles 22 de enero, ya ha entrado el tema de Trump, pero estamos pregrabando este programa unos días antes porque tenemos una invitada muy especial. La realidad es que es un honor recibir en esta casa, en este programa, a la magistrada Ana María Holguín. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenida Ana María, qué gusto tenerte. Al contrario, mucho gusto, muchas gracias por invitarme, Jorge, Juan Pablo, qué gusto estar hoy aquí esta tarde con ustedes. Oye Ana María, pues mira, yo quiero dar aquí un pequeño preámbulo. Ana María está compitiendo para tener una posición en la Suprema Corte de Justicia, ha hecho sus trámites y tengo entendido que es una candidata de mucho reconocimiento. Entonces, antes que otra cosa me gustaría, pues cuéntanos, preséntate, dinos quién eres, danos tu historial. Una mujer joven, la verdad impresionante, platiqué con ella antes de entrar a este programa y pues por favor cuéntanos quién eres. Sí, muchas gracias. Bueno, primero no adelantemos tiempos, todavía no soy candidata, soy una aspirante a ministra de la Suprema Corte, hay que respetar los tiempos y las reglas que nos dicta el INE, pero estoy aquí en mi tierra, en Coahuila, a propósito de un evento académico que me invitaron en la UAC, muy contenta pues de volver, ¿no? De regresar y bueno, vine aquí a la facultad a hablar sobre qué jueces queremos y qué jueces necesitamos. Y bueno, ¿quién soy yo? Bueno, yo nací en Gómez Palacio, Durango, soy lagunera, pero crecí en Torreón, Coahuila y pues también tengo muy bonitos recuerdos de esta ciudad de Saltillo, Coahuila también, donde, bueno, mis padres, personajes de izquierda de toda la vida, pues se desempeñaron, ¿no? En diferentes cargos públicos y bueno, pues siempre extrañando a la laguna, extrañando su comida, por supuesto, a la gente, más que nada. Y bueno, yo soy magistrada de circuito actualmente, me fui muy joven a Ciudad de México a estudiar la licenciatura en Derecho en el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y muy pronto tuve la oportunidad de trabajar con el ministro Arturo Saldívar en su ponencia, donde pues ahí pude proyectar yo creo que las sentencias más emblemáticas en materia de derechos humanos de los últimos 10 años. Me tocó participar, por ejemplo, en el caso de consumo lúdico de marihuana, el caso de la guardería ABC, también con eso nos inauguramos en la Suprema Corte, un caso pues bastante problemático, bastante sensible. La primera sentencia donde se otorga una sanción millonaria a una empresa que negligentemente provocó la muerte, el fallecimiento de uno de sus huéspedes. Con esto se inaugura el derecho de daños en el derecho mexicano y muchas sentencias sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes, de derechos de las mujeres. Por ejemplo, tuve también un caso sobre transfusiones sanguíneas de unos papás testigos de Jehová que se negaban a realizar la transfusión sanguínea a su niña, quien estaba en peligro de muerte. Muchos ¿Cómo casos. estuvo eso? A ver. Sí. O sea, se negaron obviamente por temas de creencias, pero ¿cómo llegó a la Suprema Corte eso? Porque ya fue en la Suprema Corte, tú trabajaste
con el ministro Saldívar, ya entraste con él ya en la Suprema Corte, él siendo ministro, me imagino, ¿verdad? Sí, obviamente no presidente, cuando todavía era nada más un ministro. Sí, sí, en estos nosotros lo catalogamos como 10 años de derechos, porque fueron 10 años muy intensos donde trabajamos por impulsar el desarrollo de los derechos humanos, y ahí está el legado jurisprudencial con todas estas sentencias paradigmáticas, ¿no? Este caso, pues, un caso difícil, ¿no? Como lo son los casos que llegan a la instancia de la Suprema Corte, trataba de unos papás que, pues, amparados en su fe religiosa, muy respetable, por supuesto, llegan al hospital de emergencia con su niña pensando pues que tenía alguna enfermedad respiratoria. Pronto descubren los médicos que probablemente se trataba de leucemia, pero que tenían que realizarle transfusiones sanguíneas para estabilizar sus niveles, y los padres se niegan, ¿no? Ellos tienen una fe pues superior a lo terrenal, digamos, y los médicos y la Procuraduría de Defensa de la Infancia intervienen y quieren realizar esa transfusión. Rápidamente pues se mueve el sistema para decidir si debe o no realizársele esta transfusión, y al final llega a la Corte el caso, afortunadamente se lo realizan para determinar si actuó bien o no la autoridad cuando obliga a que se le realice esta transfusión. Mira, no podría decir cuál fue el resultado, pero sí se ve que son casos complicados. No, pues les adelanto el resultado rápidamente. Claramente dijimos que la autonomía familiar y la libertad religiosa tiene como límite la vida de los niños, no es algo que está disponible incluso para los padres, ¿no? Por supuesto que en estas situaciones de emergencia debe privilegiarse la vida de los infantes. Tú estuviste 10 años trabajando con el ministro Saldívar. Es pregunta. Sí, tengo 10 años toda con una él. trayectoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estuviste, me imagino, en primera línea con él, parte de su equipo, pero hay una gran cantidad de personas atrás de él, me imagino, dando sustento a sus diferentes ponencias. Sí, así es como funciona un órgano colegiado. Ahora soy magistrada de circuito, es los titulares, los jueces o magistrados tienen detrás un equipo muy fuerte, importante, muchas veces mayormente de jóvenes, ¿no? Quienes son, quienes investigan, quienes estudian el caso a profundidad, redactan y se discute después estos asuntos con los titulares para llegar a una propuesta muy sólida, muy técnica, y luego presentarla a los pares, ¿no? En mi caso a mis compañeros magistrados, o en ese momento a los otros ministros de la Suprema Corte. Oye, aprovechando que estamos en esos rumbos, sabemos que una de las grandes controversias que ha habido con esto de la reforma judicial, pues es el tema de la carrera judicial. ¿Tú entraste personalmente con algún tema que hubiera puesto en riesgo la carrera judicial? ¿O cuál es tu experiencia en eso? Digo, yo lo pregunto por esta razón. Creo que parte de lo valioso, sumamente valioso aquí, aparte de conocerte en la personal, creo que es entender desde el punto de vista de adentro. Aquí por supuesto conocemos y hemos entrevistado a secretarios de juzgados y a diferentes personajes, y hay mucha confusión. Entonces, en esa posición tan relevante, ¿cuál es tu punto de vista de esto que acabamos de vivir, que lleva ahorita pues a esta intención que tienes, ¿no? Sí, yo viví de cerca, vivo en todo el proceso de cambio del Poder Judicial Federal. Soy parte actualmente del Poder Judicial Federal, soy magistrada de carrera. ¿Qué significa esto? Que durante muchos años los jueces y magistrados ocupaban o llegaban a estas posiciones a partir de exámenes de oposición, entrevistas, etcétera. Esto pues tuvo ventajas, pero también plantea desventajas. Las desventajas que yo pude advertir en este sistema previo, que es el que se modifica con esta reforma judicial, es que solamente podíamos participar quienes pertenecíamos al Poder Judicial. Entonces esto, a pesar de que seamos personas que podemos tener muchas habilidades técnicas, muchas cualidades, también nos vuelve como un sector muy encapsulado, que no dialoga con las organizaciones civiles, que no mira a la sociedad, porque somos los mismos.
quienes vamos escalando, vamos subiendo. Claro, los mismos que tengan mayores competencias, y lo técnico, por supuesto, es bueno, pero no es suficiente. ¿Por qué? No es suficiente porque, pues no me dejarán mentir, lo que hemos tenido en los últimos años, los que han tenido la desfortuna de tener contacto con el sistema de justicia, es que tenemos un sistema muy formalista, muy cerrado, muy distante de las necesidades sociales, muy lento. El tiempo que tarda en resolverse un asunto es realmente largo, cuando está en juego valores pues como la libertad, pero también, por ejemplo, asuntos de infantes. Lo acabas de decir, la vida de una niña, ¿no? El niño ya no va a ser niño para cuando esto se resuelva, ¿no? Todo esto, pues obviamente generó una mala percepción en la ciudadanía, esta distancia, digamos, no encubrimiento, sino el posicionarnos como una élite distante y alejada de la sociedad. Creo que eso tuvo un impacto negativo. La otra cuestión es que tal y como estaban formulados, pues las reglas de los exámenes, etcétera, era muy poco probable que llegaran mujeres. En el Poder Judicial Federal. A ver, cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué el tema específico de equidad era dañado, por decirlo de una forma, ¿no? Sí, solo hay 30% de mujeres en el Poder Judicial Federal y a nivel magistratura, donde estoy yo, digamos 15-20%. En un órgano de toma de decisiones públicas, en el órgano de justicia, donde deberíamos tener todas las visiones para también poder impartir justicia, incorporando todas estas necesidades. Un abanico de visiones, ¿no? Y la perspectiva de género, por supuesto. ¿No será esto de que el trabajo en la Suprema Corte me están diciendo que es un trabajo pesadísimo? Entran a las 8 de la mañana y a veces a las 8 de la noche están seguidas. O más, ¿no? Entonces, si quieren tener hijos, si se quieren casar, es imposible tener una vida familiar adecuada. Es posible, sí. Es posible, sí. Aquí hay un ejemplo. No, también porque lo que tenemos, y no va solo para las mujeres, también para los hombres, es que hay que conciliar la vida familiar con la laboral, pero a partir de políticas públicas, no a partir de buenos deseos o buenas intenciones, y los hombres tienen que hacerse cargo también tienen que participar en la crianza y en el cuidado y la atención del hogar. De otro modo, las mujeres no estaremos nunca en igualdad de posibilidades. Y estos exámenes, y hay estudios de la ONU y muchísimos otros que dicen cómo debe ser la capacitación para que las mujeres podamos estudiar. Entonces, si pones cursos desde la Judicatura Federal en horarios donde las mujeres estamos haciendo nuestra doble jornada, no los vamos a tomar. Van a priorizar probablemente la familia. Sí. Entonces hay que hacer estrategias públicas para que las mujeres nos capacitemos y estemos en igualdad de condiciones para ocupar y poder contender en igualdad de circunstancias, ¿no? Somos iguales, pero no partimos de la misma posición. Sí tenemos una desventaja estructural las mujeres. Oye, sí, se ven en los números. Y en general yo lo veo desde el punto de vista industrial con todos los temas de STEM, es otro tema, no lo tocamos, pero quisiera sí preguntarte, bueno, la solución que se está dando a partir de esta reforma, ¿es la solución que necesitábamos? Hay muchos problemas, depende para qué problema me estés preguntando, ¿no? La solución para qué. Yo creo que si estamos hablando de paridad, desde luego. La reforma judicial lo que nos plantea es un sistema paritario. Okay. A partir de estas elecciones tendrá que existir igual número de mujeres y hombres en la justicia en México. Esto me parece estupendo porque las mujeres tenemos que estar en todos los espacios de toma de decisiones públicas. También se considera el tema de pues ahora sí que personas no binarias y diferentes géneros que ya son reconocidos, o no, o es nada más hombre-mujer. Se les da oportunidad, por supuesto, de participar como debe ser, pero no se establece un porcentaje como de cuota necesaria para que se integren. Que ya es lo que hay en términos electorales en políticos, ¿no? Perfecto. Oye, pues muy interesante. A ver, pronto nos vamos a tener que ir a un corte. Yo quisiera nada más introducir un tema, y es el tema propiamente, bueno, de la incertidumbre que esto ha forjado, ¿no? Hablando en general todavía de esta reforma, pues desde el punto de vista del empresariado,
en el momento en que se visualiza que podemos decir, plan C se va a hacer factible, pues la inversión se detuvo. ¿Ustedes cómo ven esto y cómo dar certeza al empresariado? Porque en este momento desde este lado no se ve. Si quieres, vámonos un corte y regresamos y entramos con este tema. Buenísimo, gracias. Perfecto. Muy bien. Vámonos un corte, ahorita regresamos y seguimos aquí explorando el asunto. No se vaya, regresamos. En un momento continuamos con tu programa Puntos de Encuentro. En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente. Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Hola amigos, ¿sabían que para mantener el mejor rendimiento de gasolina en tu auto debes calibrar continuamente las llantas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante? Estas indicaciones normalmente las encuentras en el marco de la puerta del conductor o en la tapa de combustible de tu vehículo. Aquí en Servicio Olmo nos interesa tu economía. Estamos de regreso con Puntos de Encuentro. Ya estamos aquí de regreso, esto es Puntos de Encuentro. Hoy es miércoles 22, estamos en una época nacional y mundial de muchísima incertidumbre. Estamos pregrabando este programa, por lo tanto, hoy no sé qué haya pasado a partir del día 20, una situación mundial, por supuesto que afecta a México en ámbitos muy, muy diversos. Estamos platicando con una invitada muy, muy especial, Ana María Holguín. Holguín. Ana Ibarra Holguín, perdón, una disculpa, pero aquí lo importante es esta visión que nos está compartiendo muy, muy profunda acerca de lo que estamos viviendo, que ha causado tanta incertidumbre, y justo con eso nos fuimos al corte. Ana, el tema de la incertidumbre que generó esta forma de hacer los cambios, ¿no? Tan atropellada. Ahorita traemos el tema del financiamiento, pues claramente una fricción entre específicamente el Poder Ejecutivo y el INE como entidad autónoma que afecta a esto. ¿Cómo se ve desde dentro? Cuéntanos. Y por supuesto desde alguien que está ahí metida, ¿no? Sí, gracias. Muy interesante pregunta desde dentro y desde fuera, ¿no? Porque si hablamos ya en términos económicos, mucho se dijo, ¿no? Fue el plan C quien generó pues la devaluación del peso, etcétera, y no necesariamente. Lo que vemos más bien, hay por ahí unos indicadores económicos que señalan más bien que fueron las elecciones, ¿no? El que haya una mayoría absoluta con posibilidades de hacer reformas de gran calado, totalmente pues, de acuerdo. Obviamente pone nerviosos a los mercados. Esto es normal y es común, ¿no? En todas las economías del mundo. La reforma, pues sí viene a cambiar un sistema. Obviamente uno de los objetivos que persiguen los sistemas judiciales es otorgar certeza, certidumbre jurídica, seguridad jurídica para que podamos realizar acuerdos y esos acuerdos se cumplan. Pero un sistema de justicia no solo tiene ese objetivo como fin último, ¿no? También persigue pues generar equidad entre las partes, también persigue responder a las necesidades sociales, también persigue otros valores fundamentales y primordiales. Entonces, obviamente hay una disputa entre esto, entre la estabilidad y el cambio. Y esto es absolutamente normal en los poderes judiciales. Los jueces todo el tiempo estamos en tensión entre estos dos valores. Tenemos que dar un sentido, dar coherencia a los precedentes judiciales, pero también tenemos que atender a las necesidades sociales. Este es el delicado equilibrio que hacemos los jueces, ¿no? Porque la ley siempre es estática y para que cambie, pues se necesita todo un proceso legislativo,
toda, pues unir a muchas fuerzas para los cambios, pero un juez con un solo precedente, con una sola sentencia, puede modificar, puede tirar una ley, puede cambiar, ¿no? Toda una visión. Con el ejercicio del poder legislativo en estos últimos meses que hemos visto, ¿se ha violado la Constitución? A ver, desde fuera lo vemos como agravios al Estado de Derecho. ¿Cuáles agravios al Estado de Derecho? No, pues el hecho de que, por ejemplo, haya cierta cooptación de ciertos elementos en el legislativo en especial, el hecho de toda esta controversia donde el mismo Poder Judicial no es respetado cuando un juez da una resolución. En este sentido, a ver, la población no está informada y justo por eso tenemos un Poder Judicial. Entonces… Me encanta esta pregunta porque tengo una es padrísima, la verdad, es padrísima. Primero, respecto a la reforma constitucional, la Corte, nuestra máxima instancia de justicia, ya resolvió que no hubo violaciones al procedimiento legislativo. Ajá. Es decir, se desahogaron las instancias como tenían que haberse dirimido. Nos puede gustar o no el resultado, pero es el resultado del acuerdo democrático que nuestro pueblo México optó, ¿no? Ajá. Esto ya fue decidido por la Corte. Y respecto a la sustancia o el contenido mismo de la Constitución, también la Corte misma resolvió que no podemos cuestionar la validez o el contenido de lo que ahí decide un órgano que es superior a todos nosotros. No es el legislativo, no es el judicial, no es el ejecutivo, es el poder constituyente, ¿no? Constituido por estas mayorías absolutas en conjunto con las legislaturas locales para cambiar, ¿no?, todo nuestra estructura, nuestras bases constitucionales. Eso está resuelto. Lo que ha estado ocurriendo, con todo respeto a mis compañeros jueces y magistrados, es que están otorgando suspensiones en contra de la Constitución. La Constitución dice no proceden las suspensiones contra reformas constitucionales. Eso está ahí, más claro, está expreso literalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿a propósito de qué? Porque no nos gusta, porque no estamos de acuerdo, y el respeto a la voluntad democrática, eso es Estado de Derecho, el respeto a la voluntad democrática, el respeto a la Constitución. Entonces, ¿quién está violando el Estado de Derecho? Y por otro lado, con esta suspensión del Comité del Poder Judicial a todo el proceso de reforma, pues cuarta la participación política precisamente de quienes aspiramos a algún cargo como jueces, magistrados o ministros desde el Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasó? Llega una suspensión de un juez al comité, uno de los 3 comités que están en este proceso para la reforma judicial, diciéndole tienes que suspender el proceso, contra la Constitución, contra una resolución ya del Tribunal Electoral, contra ya una determinación más amplia de la Suprema Corte, y el comité dice lo vamos a paralizar. Esto va a tener como consecuencia, muy probablemente por los tiempos tan cerrados que tenemos para la elección, que no haya candidatos por parte del Poder Judicial. Y a las personas que acudimos al comité del Poder Judicial, yo me postulé por el Poder Judicial, se nos va a cerrar la oportunidad. Y muchos, sobre todo jueces y en funciones, magistrados en funciones, acudieron al Poder Judicial porque es nuestra casa. Claro, porque de ahí deberían de surgir. Queríamos ser evaluados por nuestros pares para decir si tenemos las competencias de ir luego a elecciones para que los ciudadanos y ciudadanas pues ratifiquen o no, si nos quieren seguir teniendo como jueces. Y entonces regreso al punto de preguntar, a ver, en estos casos, ante el tema que vemos evidente de falta de recursos, ¿no hubiera convenido mejor tratar un poco más de conciliarlo? Mi punto es este: cuando lleguemos en junio a la elección, si tenemos esta concentración de casillas, tiempo que se ve venir, difícilmente se va a poder contrarrestar, en donde el número de votantes se ha reducido, independientemente de que pueda ser legal. ¿Podremos hablar de que será legítimo? Porque por ahí viene la preocupación también, ¿no? Que con estas dificultades haya, llamémoslo así, ciertas cargadas que pongan mayor énfasis en ciertos intereses de los que traíamos.
Entonces, ¿será legítimo? ¿Podremos hacer una elección legítima realmente? Saliéndonos del tema estrictamente judicial, ya la parte electoral, porque parece que ahí es donde está el problema, ¿no? Yo confío en el INE. El INE no, tiene también, pero muchísima experiencia en la organización de elecciones. México siempre ha sido un país muy complejo. Va a dictar reglas claras para cómo se tiene que desarrollar toda esta etapa de campañas, va a tener la capacidad de mucho dinero también ahí invertido en el INE. Pero no lo que pidieron, y por algo lo pidieron. Todos siempre vamos a pedir un poquito más y con más siempre podemos hacer mejor las cosas, pero también hay que ser razonables en el ejercicio del gasto y ajustarnos, ¿no?, a las necesidades y posibilidades que tenemos como país. Entonces, a ver, esta reforma judicial, obviamente sí, estoy de acuerdo, plantea muchos retos, pero es un ejercicio democrático porque se le da participación a los 3 poderes del Estado. No es aquí el Ejecutivo decidiendo directamente quiénes van a ser los jueces y juezas de este país. Es un comité por parte del Poder Judicial, un comité por parte del Poder Legislativo y uno por el Ejecutivo. Además, este sistema yo me lo imagino, me parece como híbrido, donde el comité está evaluando las cualidades técnicas de los contendientes. Tuvimos que subir un expediente muy amplio respecto de las competencias, depurarlo, después de eso ir a entrevistas, en el caso del Poder Judicial incluso un examen también técnico, y después de eso ya hay un listado grande de candidatos que va a una insaculación pública, más democrático que una insaculación pública con todas las desventajas que pueda tener, no hay, porque es la suerte al final quien va a resolver quiénes van a estar en la boleta, y después la gente determinando qué jueces queremos y qué jueces necesitamos. Yo creo que es el primer experimento a nivel mundial. Ya hay el fenómeno de Bolivia. Vi las estadísticas de Bolivia como economista. Solamente el 10% participó, Ana. El INE no tiene dinero, no va a haber suficientes recursos, se van a disminuir las casillas, los extranjeros, los inmigrantes no van a poder votar, ya estaba viendo. Cuando habla Jorge de la legitimidad, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo subir solamente haciéndole mucha promoción a esta elección? Los medios tienen una gran responsabilidad. Y te quiero decir otra cosa, los jueces que fueron electos y los magistrados en Bolivia, Jorge, son los que metieron a la cárcel a Evo. Y han tenido un serio problema, esa experiencia yo creo que es una mala referencia. Esa es la única experiencia que tenemos a nivel mundial, y Bolivia es un país súper subdesarrollado, el segundo más pobre en América después de Haití. Entonces, México vamos a decir, en la vanguardia de ver este cambio democrático en el Poder Judicial. El problema está en que todos los que estaban son malos, todos los que entran van a ser buenos. Es decir, ya me está diciendo que hay problemas en la selección del Poder Judicial, que son los que más tienen experiencia. Porque aquí Manolo ya se está preparando para meter a todos los jueces y a todos los magistrados de Coahuila en bloque. Esa es la parte estatal. Ya vi la lista. No, pero este fenómeno se puede dar a nivel nacional, se da en cada uno de los estados. ¿Tú qué opinas? Entonces, ¿estamos preparados para meter a los mejores? Esa es la pregunta, ¿no? Que no se trata de una cosa ni de otra, en el sentido de que todos los que había eran malos y todos los que van a venir son buenos. No, las historias nunca son blanco o negro. La reforma judicial no necesariamente responde a eso, responde a lo que existe actualmente, que es la brecha de desconfianza con la ciudadanía. Encontraron esta forma de cómo, si hay una distancia entre sociedad y jueces, pues que sean la sociedad quien elija a los jueces. Esto puede traer cosas buenas o puede traer resultados negativos. Está en manos de la ciudadanía el quiénes van a estar ahí como jueces y juezas de este país. Y sobre todo yo pondría énfasis, como platicábamos fuera del aire, en quiénes van a ser nuestros ministros, porque los ministros y ministras de la Corte van a poner el estándar ético que debe guiar a todos los demás jueces y juezas de este país. En ese sentido, pues,
La responsabilidad es muy amplia, no solo obviamente para la gente, pero para todos los ámbitos que tengan pues esta capacidad como ustedes de incidencia pública en el sentido de comunicar qué es lo que se juega este 2 de junio, por qué es importante. ¿Por qué es importante informarnos sobre los perfiles? ¿Por qué es importante, pues eso, responder estas dos preguntas a las que vine a hablar a Torreón? ¿Qué jueces queremos, qué jueces necesitamos? La pregunta que me surge después de lo que dices es, ¿no estamos pidiéndole peras al olmo? A ver, tan sencillo como esto. La realidad es que inclusive con los primeros niveles de gobierno, municipales, no tenemos el conocimiento de a quién estamos eligiendo como sociedad, y eso está comprobado, no es cuestionable. El tema ahorita con una elección tan compleja, ¿será factible? Pues está en responsabilidad nuestra, tenemos que salir a explicar en qué consiste la reforma, tenemos que ir viendo estos perfiles. Además es un estado de cosas que está ya, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir el 2 de junio, ¿qué es lo que podemos hacer? Informarnos, informar. Muy bien, vámonos un corte, regresamos y seguimos platicando y aterrizando esto. Oye, muy padre diálogo, la verdad es que yo estoy fascinado, no sé usted. Vámonos un corte y regresamos. Esto es Puntos de Encuentro. En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente. Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Hola amigos, ¿sabían que todo el peso extra que llevas en tu auto te causa un mayor consumo de combustible? Por eso te recomiendo que no guardes cosas que no usas en tu vehículo como ropa, artículos deportivos y demás cosas que normalmente traemos en el auto para usarlas cuando se ofrezca. Deja en casa todo eso que no usas diario y verás cómo baja el consumo de combustible al mes. Aquí en Servicio Los Reales nos interesa tu economía. Estamos de regreso con Puntos de Encuentro. Ya estamos aquí de regreso, soy Jorge Erdmann, estamos en Puntos de Encuentro. Hoy es miércoles 22, usted está viendo este programa pregrabado. Estamos en épocas, insisto, de muchísimo movimiento. Platicábamos antes del corte con Ana Ibarra Holguín, un personaje, felicidades. La verdad es que yo quiero felicitarte porque las respuestas y el diálogo ha sido, desde mi punto de vista, padrísimo. Muy claro, tal vez en algunas cosas no coincidamos, pero sí con posiciones que creo que están sólidas, sustentadas y daría para muchísimo más debate. Sí. Pero aquí el tema es, regresamos al punto de la sociedad. Antes de irnos al corte, hablábamos de esto, de pedirle peras al olmo. En términos de procuración de justicia, el Poder Judicial es una pequeña parte. Y pareciera que con esta reforma, la impresión que la población nos podemos llevar es que se van a solucionar cosas de procuración de administración, procuración de justicia, que no necesariamente les van a corresponder al Poder Judicial. Y en ese sentido, bueno, platicábamos también fuera del aire en temas de fiscalía, pero la pregunta es cómo lo van a hacer, porque ustedes van a hacer ante esa, podemos decir, prerrogativa de ya no tener una carrera judicial, sino de estar cercanos al pueblo. ¿Cómo respondes eso? Yo no lo veo sencillo tampoco, pero bueno. Sí, decía yo, Ana, ¿por qué no se pensó en lo de las fiscalías? No puede ser uno un buen juez o un buen magistrado si los expedientes no están bien integrados. A menos que decidas no atenderlos. Muchísima corrupción en todas las fiscalías de la República. Es decir, esto del renombrado narcoestado, porque ya ves que a nivel mundial anda Trump y todos sus halcones que andan allí, diciendo que México está impregnado por el narco en toda la República. También depende mucho de lo que han hecho las fiscalías.
¿No podría salir vamos, del Poder Judicial mismo, alguna iniciativa para modificar todos los conceptos de las fiscalías? Porque hay muchísima corrupción. Tenemos otro problema, Ana. Se les está bajando el salario. Eso. Mira, Ana, a un delegado de la Zagarpa, un delegado de comunicaciones, 25 o 30 mil pesos. Y les digo, pues los están obligando a ser corruptos. Entonces, con la cosa del ahorro que quiere Claudia para la inversión pública o para los programas sociales, también del otro lado estamos observando de que puede haber en un corto plazo, Jorge, va a haber actos de corrupción, porque la gente con ese dinero no va a poder sobrevivir, menos en ciudades del norte de la República. Aquí hay varias preguntas que yo creo que vienen, pero pues ahora sí que cuéntanos cómo lo ves tú desde ese punto de vista, ¿verdad? A nadie se le obliga a ser corrupto. Claro. A menos que no le dé para comer. No, ni siquiera, ¿no? Tendríamos que ver cuánto gana una familia, con cuánto sobrevive una familia mensual, semanalmente, y no necesariamente por eso va a caer en actos de corrupción, ¿no? Pero entiendo, por supuesto, la preocupación. Es verdad, yo sí coincido en el sentido de, por supuesto que esta reforma no va a resolver todos los problemas de justicia de México, por eso insistía en que atiende a esta distancia entre sociedad y jueces. Esa me parece que fue una respuesta a esa problemática, pero hay muchas otras. Mencionabas ya la corrupción, mencionabas ya todo el problema que tenemos en déficit de investigación penal, pero a mí no me gusta, yo como miembro participante del Poder Judicial Federal, que si critican mi trabajo, responda, el del vecino está peor. Como no me mires a mí, ponte a criticar a las fiscalías. Sí, el Poder Judicial tiene algunas problemáticas, pero los poderes judiciales locales tienen más. A ver, es verdad, pero no por eso debemos cerrar nuestros ojos, como la verdad lo hicimos en los últimos años, y no atender primero lo que estaba ocurriendo en casa. Eso fue a lo que nos llevó, ¿no?, a esta reforma judicial, la falta de autocrítica y la falta de responsabilidad institucional. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que empezar por lo que nos toca. Okay. Y lo que nos toca, pues, es precisamente, primero, tomar en cuenta estas demandas ciudadanas y responder a estas demandas ciudadanas. Y sí, es verdad, hay muchos problemas, no podemos los jueces resolver todos los problemas, pero sí que tenemos margen de acción. Con nuestros criterios, con nuestras decisiones, podemos ir guiando, dando incentivos, por ejemplo, a las investigaciones, es decir, cómo sí debe realizarse una investigación, qué elementos tiene que cubrirse, etcétera, etcétera, para que pueda ser suficiente como prueba de cargo para iniciar, ¿no?, un proceso. Y muchos otros ejemplos. Los jueces sí damos incentivos, ¿no? Está este caso muy famoso en Estados Unidos, ¿no?, donde la lectura de los derechos, había mucho abuso policial sobre los detenidos, y a partir de una sentencia de la Suprema Corte, se les dice cómo los policías tienen que hacer una detención, y si no hacen esa detención con esos criterios, en consecuencia va a ser inválida, y obviamente eso modifica rápidamente la práctica judicial y obliga a los policías a que atiendan ciertos protocolos de detención. Entonces los jueces sí que podemos dar criterios para encauzar el cambio social. Oye, está padre la respuesta, pero yo veo un riesgo enorme para el propio Poder Judicial. A ver, en este mismo contexto que refieres, se hace un cambio rápido con una expectativa muy alta. Entiendo la responsabilidad que tenemos, digo, yo como aquí lo sabe el auditorio y lo sabe gente, yo soy amateur, yo no me dedico a esto, y te agradezco que estés aquí porque es padrísimo desde el aspecto ciudadano poder platicar con un personaje como tú, pero pues la expectativa de la sociedad va a ser otra, y van a esperar que a partir del, ¿qué es? 3 de junio, 4 de junio, después de la elección, de repente las cosas cambien, y esto puede tomar 10 años en lo que el Poder Judicial, yo veo un reto que puede salir contraproducente para el propio Poder Judicial. ¿Cómo atenderlo? Ya estando ahí, vamos a asumir que eres favorecida en cualquier cosa que pueda venir. ¿Cómo se atiende desde el Poder Judicial este reto? Porque al fin y al cabo las fiscalías, pues de entrada con el presupuesto que tienen, las policías como prevención, con el presupuesto que tienen, pues no hay.
Sí, no, el reto es mayúsculo, es un reto gigante que, digamos, tenemos que enfrentar desde muchos sectores, muchos ámbitos. Hace falta una reforma a la justicia mayor que atienda estas problemáticas que refiere Juan Pablo, pero sí creo, más allá de mí, que quienes estén en la máxima casa de la justicia tienen que ser guía y ejemplo para los demás jueces y jueces de este ¿Por qué país. no fue, por ejemplo, la ministra Piña? ¿Por qué no fue guía? Bueno, porque no fui, a ver, una buena parte de la sociedad no la veía mal. Bueno, yo soy parte del Poder Judicial, nunca voy a hablar mal de la ministra presidenta. Ok, bueno, no, está bien, de acuerdo, ¿no? Pero sí creemos en ese sentido, pues que parte del tema son grandes conflictos hacia dentro del mismo Poder Judicial. Sí, yo cuando hablo de responsabilidad institucional es porque tengo esta visión de la función judicial en el sentido de que tenemos que colaborar con los demás poderes. No somos un partido de oposición, tenemos que colaborar en el sentido de proteger los derechos humanos, de encauzar el cambio social, no de ponernos como en una confrontación que a nadie ayuda. Hablabas, ¿no?, de este desequilibrio económico y la incertidumbre que estuvimos varios meses. Yo creo que también fue generada por esta confrontación innecesaria en el sentido de somos jueces, lo que nos toca a nosotros pues es estudiar los expedientes, estudiar los casos con la deferencia necesaria y pues este paro, la verdad, de tantos meses donde cerramos la puerta de la Casa de la Justicia a los y las ciudadanas, pues cómo no iba a poner nerviosos a los mercados, ¿no? Sí, necesitamos dar certidumbre, necesitamos dar seguridad jurídica, pero precisamente a través de eso, del respeto del Estado de Derecho. Yo estoy por el respeto del Estado de Derecho, pero con responsabilidad institucional también. Tú fuiste presidenta del Centro de Estudios de la Constitucionales, ¿verdad? Que es una parte del Poder Legislativo, no sé si descentralizado propiamente. A ver, una de las cosas que a la sociedad le hace mucho ruido es esta, primero, gran extensión de la Constitución, esta complejidad, porque inclusive pues una de las críticas, estoy hablando del tema constitucional y cómo atenderlo, porque eso es algo muy importante de esto que estás mencionando, de cómo acercarnos a la sociedad. Ahorita una de las críticas fuertes es esto de que se subió los vapeadores al nivel del fentanilo, ¿no? ¿Cómo lo ven desde ese aspecto? Porque la sociedad lo vemos como falta de oficio del legislativo, ni siquiera de otra forma, ¿no? Y que nadie les corrige la plana. ¿Cómo se ve desde el Poder Judicial esta manipulación a veces que aparece a capricho, digámoslo, de la Constitución, de nuestro máximo orden legal? Yo creo que responde a la lógica democrática. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que el Poder Judicial entró en cierta confrontación que orilla al legislador, que luego se convierte en constituyente, a subir todo a la Constitución para que no pueda ser eliminado o interpretado de una forma diversa por parte de los jueces. Y a eso es a lo que me refiero por responsabilidad institucional. Los jueces, el Poder Judicial es el poder más débil, porque no tenemos, bueno, no lo digo yo, sino los federalistas, no tenemos ni la fuerza del dinero ni la fuerza de la espada. No tenemos el manejo del presupuesto como lo tiene el Ejecutivo, ni tenemos el poder público. ¿Les quieren quitar sus fideicomisos? Bueno, habría que ver para qué estaban destinados esos fideicomisos. Yo estoy de acuerdo con la eliminación. ¿Estás de acuerdo en la eliminación? Porque dicen, ahora es para el INE, para que pueda completar. Yo estoy de acuerdo. Creo que no, las entidades públicas no pueden tener espacios oscuros. Hubo mucha desinformación. ¿Qué es lo que estaba en esos fideicomisos? No queda tan claro. No es verdad que estaban ahí garantizadas las pensiones de los jueces y magistrados. En realidad era como pues un monto. Chica. O sea, lo que se estaba ahorrando y generando intereses para el propio Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, bueno, es un punto interesante. Sí, es otro asunto. Pero entonces, regresando un poco a esta manipulación, o sea, ¿cómo
desde el Poder Judicial, cuando te toca interpretar, porque obviamente, a ver, las leyes siempre son perfectibles, tengo entendido. Sí, tenemos que tener muy claros los límites de nuestra función, no usurpar funciones, porque ahí, de esa manera protegemos nuestra autonomía. Okay. Si nosotros respetamos los límites de lo que estamos haciendo, nos estamos autoprotegiendo. Tenemos que ser muy conciliadores, tenemos que ser muy sensatos, muy sensibles a la lectura, al movimiento social. No podemos, como lo fuimos, mantenernos aislados, alejados, no ver la realidad de este país y lo que necesitaba este país. Responder a las exigencias del pueblo es lo que necesitamos. Ok, muy bien. Voy a aprovechar para mandar un corte de una vez porque si no nos vamos a saltar y mejor extendemos después un poquito en la parte final. Vámonos un corte y regresamos a la última final. Carrera, la parte final. Muy bien. Yo insisto, qué padre plática. No, vámonos un corte. Un gusto. En un momento continuamos con tu programa Puntos de Encuentro. Hola, yo soy Gina García y el día de hoy te quiero recomendar que cuando cargues combustible lo hagas en cantidades de 20 litros para que puedas llevar un comparativo exacto del rendimiento de tu auto, ya que por la variación de precios entre gasolineras es más difícil que puedas comparar en cuál te venden combustible de mejor calidad. Aquí en Servicio Los Reales nos interesa tu economía. En un mundo digital, la empresa que sobrevive, crece y domina es la que adopta nuevas tecnologías oportunamente. Horizontes Tecnológicos promueve la digitalización de su empresa, mientras que integra nuevos modelos de negocio con visión de Industria 4.0. Horizontes Tecnológicos. Llevamos a las pymes a la era digital. Estamos de regreso con Puntos de Encuentro. Estamos aquí en la recta final. Este programa, pues yo lo voy a llamar especial, no es especial en sí, pero es especial por la invitada que tenemos, Ana Ibarra Holguín. Híjole, qué padre currículum tienes, qué padre trayectoria y qué padre plática. Yo creo que este viernes fue la reunión de alcaldes y gobernadores con la federación, con la presidenta, la parte de ejecutivos. Creo que hubo como 1,800 alcaldes, todos los gobernadores y por supuesto la presidenta de la República. Una cosa que me pareció muy importante que se vio ahí fue el tema del trabajo en unidad. Y en este sentido queda claro que ante el reto exterior, sea el que sea, qué bueno que los mexicanos nos estamos uniendo. Y en este sentido también, pues yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo regar esto que nos has platicado? Yo te voy a ser muy sincero, yo todavía soy escéptico de lo que se está haciendo. Dice por ahí el dicho que hasta no ver, no creer, y sinceramente veo más riesgos que oportunidades en cómo se llevó a cabo esta reforma, y obviamente pues me tocó ver, como bien lo dijiste, las inversiones desplomadas a partir del 2 de junio del año pasado. Pero, ¿cómo regar a las fiscalías, más bien a los poderes judiciales, locales y a toda la procuración, la justicia civil, todos los demás organismos? Al final del día, los temas que llegan a la justicia federal y que llegan a la Suprema Corte de Justicia, pues no sé qué porcentaje sea, pero podrá estar en el 0.0000001% de todo lo que se ve a nivel nacional. El reto es mayúsculo, ¿no? Sí, y esta pregunta me permite tal vez explicar algo. Si nuestro sistema judicial es como una pirámide, ajá, y sí es verdad, la Suprema Corte se encuentra en la cúpula y los poderes, estoy haciendo una generalización, sí, pero los poderes judiciales locales están o tienen que seguir, ¿no?, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esto no significa que la Corte solo resuelva los casos que llegan, que sí son mínimos en comparación con todo el cúmulo, ¿no?, de los procesos que están en el resto del sistema.
No, la Corte lo que hace es, cuando resuelve un caso, lo que se tiene que resolver primero es un caso paradigmático y un caso que sirva de guía, que resuelva muchos casos a futuro. Es decir, aquel caso que sé, exactamente, aquel caso que sé que yo de resolverlo con esto voy a sentar un criterio que todos los demás jueces tienen que seguir y que va a ayudar a que los demás jueces resuelvan con ese sentido los casos que se le presenten. Esto es lo que llamamos el derecho de los jueces. Los jueces no solo aplicamos la ley, los jueces la interpretamos, o sobre todo los jueces constitucionales, cuando tenemos que decidir sobre cuestiones tan abiertas como la discriminación, el derecho a la vida digna, a la vivienda, la libertad de expresión, tenemos un gran margen de interpretación y muchas veces lo que tenemos son valores, ¿no?, que se contraponen, la libertad de expresión versus libertad del honor, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay mucho margen de creación, de creatividad judicial y mucho margen para que desde la cúpula se vayan sentando todos los precedentes que permean hacia abajo. Yo creo que la Corte ha hecho un trabajo muy amplio en este sentido, pero quizá lo que nos ha faltado es revisar cómo permean estos precedentes hacia abajo. Aunque hay una obligación legal de seguirlos, yo, por ejemplo, no puedo apartarme como magistrada de circuito de un precedente de la Corte, que sería la siguiente instancia. No hay una revisión de cómo va permeando todo esto hacia abajo. Creo que sería una labor muy importante, un reto muy importante en lo que viene, ¿no? Y desde ahí podemos ir guiando y moldeando el sistema de justicia. Por eso es muy importante, pues, quienes están a la cabeza, ¿no? Todo importa, pero creo que va a ser fundamental esos 9 sitiales en la máxima casa de la justicia. Oye, y a ver, otra de las cosas y relacionado con esto, este Instituto de Justicia, lo que está sustituyendo, no recuerdo el nombre exacto, el Tribunal de Disciplina, eso, gracias. Pareciera que se va a volver discrecional. Es lo que se ha dicho, lo que pasa es que hay mucha información falsa también, ¿no?, que luego es la que permea, no. Nosotros ya tenemos un órgano parecido dentro del Consejo de la Judicatura Federal, que en realidad está muy acotado en el sentido de, y es lo que está replicando el Tribunal de Disciplina, no se va a perseguir a los jueces por criterios problemáticos o distintos. El derecho es un derecho, pues, el derecho es interpretable y da mucho margen para tener opiniones divergentes. Se trata de más bien castigar casos de corrupción probada, casos de influencias indebidas, lo que ya existe actualmente, le cambiaron el nombre, pero esta cosa de que va a ser una persecución a los jueces contrarios, una persecución política, no tiene fundamento. Por lo que yo he revisado y cómo está la normatividad, es muy similar, prácticamente similar a lo que ya existe. Los cargos que vienen en elección son, por supuesto, ministros, magistrados, jueces. Sí, esos 3. ¿Y cuántos son a nivel nacional de la federación? De la federación se van a renovar 1,500 cargos. Ok, oye, en esta estructura pareciera que el control se ve complicado, ¿no? O sea, ¿realmente lograremos desterrar? La palabra corrupción a veces es muy amplia, ¿verdad? Puedes hablar de tema de conflicto de interés, puedes hablar obviamente de cochupo o de etcétera, ¿no? Pero ¿realmente se logrará controlar y máxime con los problemas que vemos con la elección? Porque tienes toda la razón, la Suprema Corte de Justicia debe de ser el faro que ilumine a todo el Poder Judicial, pero pareciera que la estructura a veces puede no dar. La lejanía de un juez que está, no sé, en algún distrito perdido en algún lugar, cercano a mafias, ¿se puede controlar? El riesgo existe y ya existe actualmente, ¿no? Realmente tenemos, pues, un problema de seguridad en todo el país, la justicia local también presenta muchas problemáticas. Eso ya es una situación latente que se vive, ¿no?
en las campañas. Pues creo que sí, ahí el INE tendrá el gran reto de vigilar, como también lo ha tenido siempre tratándose pues de diputados, de legisladores, de elecciones para cargos del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues es un reto y también de estar vigilantes de la sociedad civil, también acompañar este proceso. Yo lo que quiero llamar la atención es eso, es importante, porque nos estamos jugando la justicia de México. Entonces, creo que hay que estar ahí críticos también. Me gusta mucho la visión crítica, por supuesto, sin crítica no avanzamos, pero tenemos que participar, así sea críticamente. Claro, de hecho por eso estamos aquí. Para hacer este acompañamiento, sí, para dar guía, para hacer señalamientos, para que no pasen perfiles que no cubran un estándar ético, profesional determinado. Sí, tenemos que darle herramientas a la sociedad para que elija adecuadamente. Padrísimo. Pues después de escucharte quisiera que fueras ministra de la Suprema Corte, pero hay algo que me quema. Viene lo de Trump el martes. El Tratado de Libre Comercio, porque allá estuve oyendo a Guajardo, que fue secretario de Economía, está arriba de la propia Constitución. Fenómeno del maíz, no se va a importar maíz transgénico, ya se va a importar, porque hay un acuerdo de Norteamérica, ¿verdad?, en la cuestión comercial, y es el tratado que va a revisarse en el 2026. Ahí hay una limitante de ustedes, los de la Suprema Corte, porque puedes decir, no se acate. Y sí, ¿sabes qué va a pasar? Se ríen de nosotros. Los canadienses y los norteamericanos. Yo aquí propuse, es más, pues ya vamos a hacer una comunidad económica como Europa, donde se permite el libre tránsito de mano de obra. México, Estados Unidos y Canadá, como la comunidad económica, ya quitarnos de broncas de la inmigración y todo. Pero va la pregunta, porque viene el problema del Tratado de Libre Comercio. Y escucho yo a los abogados internacionalistas decir, estamos arriba mismo, es decir, al momento en que México firmó el tratado, estamos de las decisiones hasta del Poder Judicial. ¿Sí o no? ¿Cómo hacerle con esto? Esto se resuelve por paneles internacionales. Sí, de acuerdo. Realmente la Suprema Corte yo no he visto casos específicos donde tengamos que revisar un tratado como el Telecán, ¿no? Y bueno, sí, más bien el reto para que se presenta está para la presidenta, ¿no?, que en mi opinión pues ha respondido adecuadamente a estas amenazas. Vamos a ver hasta dónde llega Trump. Es un reto importante durante todo el sexenio de la presidenta, en el sentido de cómo hacer frente a este socio comercial, a todas sus amenazas comerciales, pero también en temas migratorios. Ahí en el tema migratorio sí tendremos como jueces y juezas pues mucho que decidir, ¿no?, en el sentido de que somos un país de tránsito de los migrantes que van hacia Estados Unidos. Yo tengo muchos casos de migrantes, por ejemplo, y la necesidad de darles un trato digno a las personas que vienen de otros países. No tenemos por qué actuar como el vecino del norte, ¿no?, si tenemos pues una constitución que debe guiar para proteger sus derechos. Entonces el reto es mayúsculo, con toda esta presión económica. Ojalá que, yo creo que está respondiendo adecuadamente. Veremos en lo que sigue. Ana, mira, estamos acercándonos al final del programa, ya en la recta final. Yo tengo una pregunta, la voy a dejar sobre la mesa porque quisiera que nos dieras tus conclusiones, pero la pregunta es esta: por ahí en todo el movimiento mundial a la derecha, se habla del abuso de la asignación de derechos para las personas, en donde ya, pues ahora sí que no solamente derechos que son difíciles de garantizar, sino derechos que en sí no deberían de ser derechos, se llegan a querer garantizar a partir de la ley. Creo que no nos va a dar el tiempo y eso sería toda una discusión muy larga, porque ya nos estamos metiendo a temas de ideología y temas de política, pero me gustaría pues ahora sí preguntarte y dejarte que nos des una conclusión sobre la plática que tuvimos, sobre lo que ves, lo que viene, y pues
Sí. Te cedo el micrófono. No, muchas gracias. Ha sido un gusto platicar, conversar con los dos. Lo disfruté mucho, de verdad. Ah, qué bueno. Sí, bueno, de los derechos rápido diría, yo también estoy porque no se banalicen los derechos. Los derechos están ahí para cumplirse y ser efectivos y hay que tomarlos en serio. No deben ser cartas de buenos deseos y que tengamos muchos derechos en los textos no indica nada, sino que sean realmente efectivos y garantizados, ¿no? Y como conclusión, pues, que está en manos de la ciudadanía, la justicia, en manos de nosotros, el comunicar, la participación, y pues yo creo que tendríamos que mirar la filosofía judicial para responder estas preguntas de qué jueces queremos y qué jueces necesitamos. Yo me imagino jueces progresistas, me imagino jueces, doy por descontado las cualidades éticas y las cualidades académicas y técnicas. Ojalá. Pero pues que tengan esta visión del derecho como motor de cambio social, que prefieran el responder sustantivamente las contiendas versus formalismos, que traten de cerrar esta brecha de desconfianza que existe con la ciudadanía, y pues creo que con esto podemos ir, ¿no? Acercándonos a una justicia pues más equitativa con un sentido social. Padrísimo. Juan Pablo. Estoy fascinado aquí con Ana. Ahora sí no me dejo, yo hablo mucho, pero prefiero que ella hable, y habla muy bien, y sobre todo sus ideas están muy bien claras, concatenadas, ¿no? ¿Verdad? Muy claras. Ojalá y podamos verte en la Suprema Corte, y deseo pues que sigas, debes de estar, yo creo, con el plan de ir a toda la República, me imagino. Pues no, yo estoy aquí en un evento estrictamente académico, sí, y ahorita si vine a conversar con ustedes. Qué bueno pues, que participas. Aprovechando, conversar pues también en mi carácter de académica, soy profesora del ITAM y también en el CIDE. Mira, qué bueno. Entonces pues creo que es importante, ¿no?, comunicar a la ciudadanía los retos de la reforma judicial. Hoy estaba viendo que tienes maestría y doctorado de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Wisconsin, me dijeron. Sí. No, Virginia, lo cual debe ser interesante porque pues estás ahí muy cerca del poder político de Estados Unidos, o estudiaste esto muy cerca del poder político de Estados Unidos, y llama la atención la visión que traes, que seguramente fue formada también en estos lugares, ¿no? Entonces, pues felicidades. No tenemos ya mucho más tiempo, ya se nos está acabando. Yo nada más quiero dar un mensaje final. Mira, tuve la oportunidad, voy a repetir, de consultar con amigos abogados de diferentes ámbitos acerca de tu perfil, tu carrera, y hay algo que me dijeron, si todos los que llegan son como ella, vamos de lleno. Eso me da una gran satisfacción de tenerte aquí, de que hayas dedicado este tiempo, de que le dediques el tiempo al auditorio que tenemos. Somos un canal, un programa libre, ciudadano, aquí no lo hacemos ni con ninguna línea, lo que hacemos es por construcción de México a partir de lo más básico, que es la ciudadanía, que somos la sociedad, el pueblo, si lo queremos llamar así o como lo queremos llamar. Yo realmente estoy impresionado, te felicito. Si de algo sirve, a veces las felicitaciones uno los espera de los que vienen de arriba, pero de abajo te felicito y te deseo que tu carrera, sea la cual sea de gran éxito. También le digo aquí a los televidentes que pues compartan esto, platiquen esto, compartan. No lo voy a decir yo, te voy a dejar que lo digas de nuevo tú, por favor, Ana. ¿Qué necesitamos la sociedad hacer ante este gran reto que tenemos? Sí, yo no quiero adelantar tiempos sobre mi persona. En mi calidad de académica, yo creo que más que personas o nombres, pues buscar perfiles que nos satisfagan como sociedad, perfiles éticos, perfiles con calidades técnicas, académicas, pero perfiles también que reflejen nuestra visión. Digo, la mía es progresista, pero también es válido, y creo que en un órgano colegiado es importante tener diversidad de opiniones, ¿no? Lo que no se valdría es tener una sola opinión, una sola visión, porque se vuelve un tribunal de uno. Entonces, creo eso, ¿no? Buscar los perfiles que se adecúen a nuestras posturas morales, éticas. Esto es lo que está en las manos de la ciudadanía. Perfecto.
Pues ya lo escuchamos, independientemente de lo que se desea, te deseo lo mejor. Usted en su casa, lo repito, estamos grabando este programa antes del lunes 20 de la toma de protesta de Donald Trump, que es otro de los factores a nivel mundial, en México muy, muy impactante. Usted va a ver este programa y no sabremos cuáles son esas 100 órdenes ejecutivas que tiene listas para firmar tan pronto termine su evento de inauguración. Entonces puede ser que cuando lo esté viendo el mundo sea completamente otro, pero yo lo que lo invito es que platiquemos estos temas. Aquí en México tenemos grandes retos, somos corresponsables como sociedad, como empresarios, como funcionarios, como trabajadores, como líderes o simplemente como pueblo de lo que construimos en este México. Yo lo invito a que participe, a que replique este programa, que las ideas que aquí se vierten las haga del conocimiento de la mayor cantidad posible, suscríbase, que le llegue la notificación y nos vemos el próximo miércoles con más temas padrísimos. Muchísimas gracias, Ana. No, gracias a ustedes, qué gusto conversar. Juan Pablo, muchísimas gracias. Igualmente, muy bien, excelente, esa es la palabra. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.